Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 6 que corresponde al segundo trimestre y está dirigido para los estudiantes del segundo año, las secciones A, B, C, ¿no? Espero que ustedes en estos momentos se acomoden en un espacio de su casa asignado para poder realizar con tranquilidad sus actividades. Recuerden siempre lavarse las manos y desinfectarse, ¿no? Y también los útiles que ustedes van a utilizar. ¿Pero para qué? Para tratar de evitar enfermedades y tener un bienestar físico y emocional. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Les invito a ver el siguiente video, ¿no? Muy atentos, que vamos a conocer el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes está ubicado en la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes. Tiene una extensión de 2.972 hectáreas. Este espectacular lugar, ubicado en las costas fronterizas con Ecuador, es el único, pues alberga la mayor extensión de manglares del país. El manglar es un tipo de ecosistema de zonas tropicales que toma su nombre del mangle, porque hay demasiados árboles ahí. Un árbol adaptado fisiológica y anatómicamente a las aguas con mucha salinidad y crece solo en lugares inundados alternamente por el mar y la desembocadura de alguna fuente de agua dulce, que es del río. En Tumbes se encuentra desde el delta que forma la desembocadura del río Tumbes hasta la punta de Capones en la frontera con el Ecuador. Muy interesante, nos ha permitido hacer un viaje virtual, ¿no? Para conocer el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Entonces, ahora vamos a pasar a responder estas dos preguntas. La primera dice, ¿por qué la especie de árboles que habita en los manglares es tolerante a las sales existentes en la zona intermareal? Pregunta 2. ¿Cuáles serán los beneficios emocionales, sociales y económicos que brindan los manglares a la población de Zarumilla? Nuestro propósito de nuestra sesión del día de hoy es identificar teorías sobre la evolución de las especies y determinar cómo los organismos cambian con el tiempo y el espacio geográfico. ¿Cuál es el título de nuestra sesión? Son las teorías del origen de las especies. Vamos a empezar hablando acerca de la teoría de la evolución, que es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. Pero ¿cuál es ese fenómeno? La evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada, y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones estos cambios provocan de un mismo ser vivo o ancestro que surja otros dos distintos de dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocer por separado y sin lugar a dudas a los cambios paulatinos. Se le conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. Vamos a empezar hablando acerca del origen de las especies. Los científicos siempre se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de la especie, así que vamos a conocer alguna de estas teorías. Vamos a empezar con la primera, que es la teoría fijista. Según esta teoría, todas las especies tienen su origen en la creación de la Biblia y se han mantenido tal como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue considerada como válida durante muchos años. Sin embargo, esta teoría no podía explicar, entre otros factores, la existencia de los fósiles de muchas especies diferentes de las actuales, porque siempre, cuando ha existido algún ser vivo, ha dejado sus restos fósiles, ¿no? Y esto no podía explicar. Luego vamos a ver la otra teoría, la catastropista. Según esta teoría, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia, ¿no? Estas explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Georges Cuvier, francés, uno de los naturalistas más conocidos de su época,
fue el principal defensor de esta teoría. Según Cuvier, la idea de la extinción suponía un problema religioso, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver nuestra tercera teoría sobre la mar. La teoría evolutiva de la mar es una teoría evolucionista, ¿no? Que significa que defiende la idea de los seres vivos. No somos entes inamovibles, que fuimos creados así y que hemos mantenido características intactas a lo largo de los años. Lamarck también se aventuró a decir que posiblemente las especies que hay en la actualidad procedan de formas de vida más simples, que han ido cambiando hasta diferenciarse en todos los seres vivos de la Tierra. La teoría evolutiva de Lamarck se fundamenta en tres leyes. La número 1, la necesidad por adaptarse. La número 2, la modificación de las características en vida. La número 3, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Estas teorías que dice que la 1 fue aceptada, pero la teoría, la 2 y la 3 han sido totalmente rechazadas por los conocimientos actuales de la biología. Existen dos razones importantes por las que no se acepta esta teoría de Lamarck. Una de ellas dice que los caracteres que pasan a los descendientes son caracteres heredables, cuya información se encuentra en el ADN y está organizada en genes, ¿no? La otra dice que los cambios físicos y fisiológicos que puede favorecer en un organismo no afecta el ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes. Por estas razones fueron rechazadas estas dos teorías. Ahora vamos a ver la teoría del darwinismo, ¿no? Darwin fue uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. Darwin publicó una obra, El origen de las especies, en el cual expuso la teoría sobre la evolución de las especies. Cuenta la historia que Darwin realizó un viaje, ¿no? Dejó de estudiar medicina y emprendió un gran viaje alrededor del mundo, ¿no? Por 5 años. Durante ese viaje, que se llevó a cabo numerosas expediciones en tierra firme, en el transcurso de los cuales pudo observar la variación de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, por separadas o barreras geográficas, como la población de los pinzones en la isla de los Galápagos, ¿no? También elaboró detalladamente descripciones de tanto de la flora y la fauna. También tomó muestras de fósiles animados y vegetales, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos en la teoría de, según Darwin, ¿no? Con el ejemplo de las jirafas. Entre las jirafas existen, dice, diferencias en cuanto a la longitud del cuello y de las patas. Ante la escasez de hojas, las jirafas con el cuello y las hojas, ¿no? Y las patas más largas acceden mejor al alimento y dejan más descendencia. Con el tiempo, cada vez habría más jirafas con el cuello y las patas largas, porque el ambiente favorece a estos caracteres, según la teoría de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Se sustenta en 3 puntos fundamentales. Tenemos el número 1, que es la adaptación. Ante el cambio en el ambiente habrá individuos con características más adecuadas al medio ambiente. Estos individuos estarán mejor adaptados, ¿no? Luego, la variabilidad, que nos dice que es un estable con suficientes recursos. Las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. Y la selección natural nos habla acerca de las modificaciones adquiridas por los organismos durante su vida, ¿no? Que se transmite siempre a sus descendientes. Continuamos con la teoría del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, ¿no? Los neodarwinismos tomaron como base la teoría de Darwin, solucionando los puntos para los que él no tuvo explicación, la variabilidad y la herencia, y se ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología, ¿no? En el año de 1918, años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel.
Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge en la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. Vamos a hablar ahora acerca de los mecanismos evolutivos. Según la teoría sintética, estos mecanismos más importantes de la evolución fueron tres: la mutación, la selección natural y la deriva genética. ¿Qué nos dice la mutación? Es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, va a dar lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre van a representar una ventaja adaptativa. Si afecta al ADN de los gametos, se puede heredar y así pasar a los descendientes. En cambio, la selección natural nos habla acerca del número de individuos de la población de una determinada especie. No puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. A este mecanismo se le conoce como selección natural. Y la deriva genética es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, que este carácter representa una ventaja aparente, sin que hayan variado las condiciones del entorno en que vive. Solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos. Entonces, después de haber escuchado nuestra clase, ¿no?, acerca de las teorías de la evolución, vamos a desarrollar nuestro primer reto, ¿no? Número 1. Compara y establece las diferencias entre la teoría lamarckista y la teoría del darwinismo, ¿no? Aquí ustedes van a desarrollar esta comparación dentro de este cuadro. Pregunta 2. ¿Por qué en la actualidad las teorías del fijismo y del catastrofismo no están aceptadas científicamente? A ver, entonces con esto hemos cerrado el día de hoy nuestra sesión y les invito a enviar sus trabajos hasta las 6 de la tarde al siguiente WhatsApp. Nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias.